RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, también a través de la plataforma TuneIn y a través de YouTube. Amigos, todos sabemos que el lenguaje sustenta el aprendizaje y la capacidad de interacción, ¿no, Marilia? Y permite establecer relaciones. O sea, el lenguaje es la punta de lanza, ese imán que atrae, que nos permite comunicarlo, más allá de la visión, de todo aquello. Claro. Esa es la punta de lanza. Pero ¿qué pasa si no sabemos manejar o no podemos... sí, la palabra sería manejar. Esos trastornos que se presentan a temprana edad, en la infancia, estos trastornos del lenguaje. Esa preocupación que le da a los padres cuando el niño tiene 2 años o 3 años y todavía no pronuncia bien las palabras o no se expresa bien. Así es. Lo vamos a debatir hoy. Exacto, para mejorar el habla del infante, del niño, detalles, técnicas, tips que le van a servir a nuestros amigos que están pasando por esta situación quizás con sus hijos. Pero para hablar de ese tema tenemos en la línea telefónica a Carolina Cris, terapeuta del lenguaje, egresada del Instituto Venezolano del Lenguaje y miembro de la Unidad Psicológica Integral Doris Gitcherman. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, con este tema que a mí me parece interesante porque todo lo que tiene que ver con los niños, para mí en lo particular, le trato de dar la mayor importancia del mundo y más sobre todo con este tema del lenguaje, quizás, y un poco tomando en cuenta la deformación que en la infancia, en la sociedad donde vivimos, en los sectores, cómo se destruye el lenguaje y que los niños lo usan, se comunican con esa situación tan irregular y lo llevan y para ellos es normal. Pero vamos a hablar en específico de estos trastornos del lenguaje, doctora. Pero antes de caer en ello, ¿cómo definimos el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el habla? Bueno, fíjate una cosa, hay que tomar en cuenta esos dos términos. Son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Porque muchas veces cuando nos llegan referencias, incluso de especialistas, se equivocan al colocar el término de lenguaje y habla. El lenguaje en sí es el sistema a través del cual el hombre quiere comunicar o plasmar sus ideas y sentimientos, ¿ok? Ese es el lenguaje como tal. ¿Y cómo lo logra hacer? A través del habla. Claro. Y el habla es el medio de comunicación del ser humano. El habla es el sonido, ¿ok? Es la manera específica que cada individuo tiene, que lo especifica de su lengua, ¿ok? Para expresar y te dice quién eres. El habla ataca lo que es la parte articulatoria, ¿ok? Claro. Y el lenguaje es en sí la construcción completa de esa idea que el niño quiere transmitir. Por eso son dos conceptos totalmente diferentes, ¿ok? De hecho, hay diferencia. El habla incluye lo que es la articulación, ¿ok? Que son los sonidos específicos de la lengua. Va incluso la voz, que es el sonido producido por nuestras cuerdas vocales. Y la fluidez, que es el ritmo con que nosotros hablamos. Claro. Esos son los elementos que intervienen en el habla como tal. Claro. El lenguaje es más constructivo, es más formal, tienen componentes más importantes como comunicarse a través de oraciones largas o cortas. Hay fallas en la morfosintaxis, que son las fallas de construcción y estructuración gramatical. También interviene lo que es la parte de comprensión, si el niño acata órdenes o no las acata, si tiene problemas para dar respuestas lingüísticas, para resolver problemas hipotéticas, ¿ok? Y si emplea adecuadamente las funciones comunicativas, como es el saludar, preguntar, solicitar. Entonces, por eso es muy importante
tener la diferencia de lo que es lenguaje y habla como tal. El lenguaje, disculpe, doctora. El lenguaje es la plataforma general, ¿correcto? Sí, o sea, son los pensamientos que tú tienes en tu cabeza y tú lo quieres plasmar, ¿verdad? Exacto. Exacto. ¿Y cómo lo haces? A través del habla, que es el conjunto como de sonidos. Claro. Entonces quiere decir que el habla es muy particular para cada individuo. Exactamente, es como el lengua. Nosotros hablamos totalmente diferente a otros países. La condición de articulación es totalmente diferente. Entonces, es el sonido. Tú puedes tener lenguaje y puedes tener alterado la parte del habla. Claro, que es donde llamamos entonces los trastornos. Ok, esa es otra cosita que yo también, ya que lo tocaste, quería... También hay una gran diferencia en lo que es la parte cuando tú hablas de trastornos, bien sea del habla o del lenguaje, y la palabra retardo del habla y del lenguaje. Porque muchas veces me vienen a mi consulta niños de 3 años diciendo trastorno del habla o del lenguaje, ¿ok? Y no podemos hablar de un trastorno sino hasta después de los 5 años de edad. Y retardo lo hablamos en las primeras edades, 1, 2, 3, 4, hasta los 5 años. Si a mí me viene un niño de 3, 2, 4, incluso 5 años, podemos hablar en este caso, dependiendo de lo que tenga el niño, bien sea el lenguaje o el habla alterado, hablamos de un retardo. Después de los 5 años, utilizamos el concepto de trastornos del lenguaje o del habla. claro, entonces los padres tendrían que esperar a este tiempo que usted nos está mencionando de 5 años para saber si en verdad el niño tiene un trastorno. No. Simplemente estamos utilizando el concepto como tal. Claro. Un niño desde 1 año y medio tiene un desarrollo específico normal del lenguaje y tanto del habla, ¿ok? Entonces, me estoy refiriendo a cuando tú vas a hacer como una impresión diagnóstica como tal. No, incluso mientras más pequeños tú abordes lo que es la parte del problema del lenguaje o del habla, obviamente que su evolución va a ser más satisfactoria. Yo me estoy refiriendo es al concepto como tal. Claro. Ahora sí. Eso es muy importante, que los papás no vayan a esperar a última hora, como a veces pasa, 5 o 6 años, que entonces te lo llevan porque están comenzando a leer, tienen problemas para la pronunciación, y entonces es cuando solicitan nuestra ayuda. Claro. Y disculpa Marila, ¿qué tipo de palabras, qué tipo de señales me permiten a mí conocer si mi hijo está en esa especie de retardo? Es decir, ¿lo puedo comparar con otros niños de su edad que digan, por ejemplo, la palabra mamá completa, o ellos dicen y ellos lo dicen ma, por decir caso? Claro, y ahí te sigo, Jackson, porque hay muchos padres que dicen, no, pero es normal, cada niño tiene su ritmo. Entonces aquí es importante que la especialista nos aclare esto. No, fíjate una cosita. Cuando nosotros decimos si un niño tiene deficiencia en el lenguaje o en el habla, lo primero que deberíamos saber, tanto papás como especialistas, es conocer realmente el desarrollo normal del lenguaje, el desarrollo del habla. Para poder comparar. Exactamente, son cosas totalmente diferentes, ¿ok? En el desarrollo del lenguaje entran otros factores y en el desarrollo del habla entran los sonidos fonológicos. Entonces, yo te pudiera nombrar algunas señales que se pueden considerar como alerta, ¿ok? Por ejemplo, si un bebé o un niño no mantiene contacto visual desde pequeño, ¿ok? Si no te señala objetos de interés, no muestra reacción ante los sonidos, presenta fallas de comprensión para ejecutar cualquier orden de acción que el papá, cualquier persona le indique, ¿ok? Claro. Y no habla ninguna palabra de uso cotidiano, palabritas sencillas. Ya a partir de 1 año y medio, ya uno puede tener una idea más o menos, ¿ok? Que el niño está presentando, digamos, un retardo a nivel de su lenguaje. Claro. Bueno, doctora, la voy a detener allí porque es bien importante. Porque esas señales son importantes. Son señales importantes y creo que hay que tomar en cuenta que eso,
pienso yo que eso para que el padre, porque el padre simplemente que ve las señales, pero yo creo que necesitaría ir a un especialista, inclusive psicólogo, todo, porque también puede presentar, como habla de retardo, toda esa serie de esa serie de señales que pueden asociarse a otros problemas psicológicos, doctora. Creo que hay que hacer todo un estudio completo, pero para que usted nos explique más a fondo eso, vamos a quedarnos con esas interrogantes, amigos. Estamos conversando con Carolina Cris, terapeuta del lenguaje egresada del Instituto Venezolano de Lenguaje y miembro de la Unidad Psicológica Integral Doris Gritzerman. Ese nombre es alemán, ¿no, doctora? Germán Polaco. Germán Polaco. Okay. Bueno, nuestro tema de hoy, cómo manejar los trastornos del lenguaje y el habla en la infancia. Vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La clave para la elaboración de una buena hamburguesa es la calidad del pan con la que se acompaña. Y en su pan Sabor de Hogar, compartimos con ustedes el mejor pan en su versión tradicional y gourmet. En su pan Sabor de Hogar, también nos especializamos en la elaboración del pan deli y el tradicional pan dulce que tanto le encanta a los niños. Si estás en Caracas o fuera del país, comunícate al 0412-371-5736, 0424-519-4120 y en Instagram por @saborsupan, su pan sabor de hogar. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos conversando de entendiendo cómo manejar los trastornos del lenguaje y el habla en la infancia. Para ello nos acompaña vía telefónica Carolina Cris, terapeuta del lenguaje egresada del Instituto Venezolano de Lenguaje y miembro de la Unidad Psicológica Integral Doris Gritzerman. Doctora, le preguntaba en el segmento anterior, para un padre no debe ser tan fácil este tipo de detectar... No, si ya se nos estaba haciendo un poco difícil nosotros entender el tema como tal, porque no es fácil esta diferencia del lenguaje al habla. Exacto, pero en esta parte donde estamos en el proceso de retardo, ¿no? Que es la parte que nos decía la doctora de 0 a 5 años, ¿no, doctora? Correcto. Ok, en esa parte, esas señales no se pueden confundir con otros problemas que tenga el niño más allá del habla, o el habla, ese trastorno del habla forma parte también de esas enfermedades, esas situaciones psicológicas irregulares que pueda tener el niño. No, fíjate como yo te dije, como te dije al principio, lo que es la diferencia del habla y del lenguaje, ¿ok? Los papás a veces tienen que estar pendientes de muchas alertas. Claro, al principio son papás que no tienen de repente un cuadro comparativo, incluso los pediatras, incluso el pediatra tampoco le hace la acotación, y los papás a veces no saben en qué momento, ¿ok?, tomar la iniciativa o la decisión de buscar ayuda para corregir, digamos, esos problemitas o esas angustias, ¿ok? Entonces yo le diría a esos papás que realmente, fíjense bien, no hay una edad específica para llevar al niño a terapia de lenguaje, ¿ok? El terapeuta siempre está para intervenir cuando hay problemas de comunicación, cuando tiene algún tipo de problema que los padres pueden sospechar
que puedan tener, ¿ok? Ujú. Entonces, en este momento, uno puede abordar a los niños. No hay una edad, digamos, específica, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa a veces? Como tú habías dicho al principio, que hiciste un comentario que habían dicho que hay personas que pueden comentar, no te preocupes, ya hablará, Ujú. cuando empiece el colegio ya verás cómo va a arrancar, ¿ok? Que si el niño es flojo para hablar. Esas cosas son muy importantes que los papás tienen que tomar en cuenta, porque ¿qué es lo que pasa? Dejan pasar el tiempo, creyendo tal vez que el niño va a adquirir su lenguaje y no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Va a existir un problema de comunicación y el niño va a tener que ser evaluado, ¿ok? Y después, al dejar pasar el tiempo, la dificultad se puede acentuar. Yo a veces le digo a las papás, mira, realmente está pequeño. Vamos a darle un tiempo de proceso y de madurez. No necesariamente un niño que tenga 1 año y medio, 2 años y no vamos a suponer que no hable, no lo vamos a tomar como algo alarmante como tal. Yo siempre le doy como un proceso, porque hay que tomar en cuenta que no todos los niños, ¿ok?, tienen el mismo proceso de madurez y de desarrollo. Claro. Pero uno sí tiene que tomar, digamos, como un límite Ujú. que nos llame la atención para poder decir, yo digo, mira, vamos a darle, si tiene 1 año y medio, 2 años, vamos a darle 6 meses con ejercicios que yo le recomiendo a los papás que hagan en el hogar para poder estimular el lenguaje, se lo vuelves a traer después de 6 meses y vemos. Pero mientras tanto, lo que pasa es que este tema abarca tantas cosas al mismo tiempo, Sí, que bueno, uno sí, quisiera dar es mucha amplio y información, ¿ok? complejo. Ujú. Exactamente, pero te doy como los tips más importantes. Lo primero que yo hago cuando un niño me viene a consulta, para que los papás se queden tranquilos, le mando una guía y previamente yo les recomiendo unos exámenes para estar tranquilos. Sobre todo, el examen de la audición. Claro, a eso me refería Ok. yo, doctora, un poco eso. Si el Sí. niño tiene ese problema auditivo, no es necesariamente porque el trastorno no es porque no quiera hablar, es que simplemente tiene ese Por problema eso de tiene que allí. hacer como que un estudio Un estudio completo. Claro. completo. Claro, por eso te digo, lo que pasa es que cuando los niños van a evaluar su lenguaje o su habla, dependiendo de la inquietud que tengan los papás, porque a veces vienen confundidos y cuando tú lo evalúas, le das la explicación, ¿ok? Yo por lo general siempre, indiferentemente, yo les mando a hacer una evaluación audiológica. Yo le digo, mira, realmente tu hijo escucha y realmente el niño escucha, porque tú cuando le mandas a dar una orden, el niño lo hace. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay una parte de la audición o del lenguaje que entra, que es básico para el lenguaje, que es el procesamiento auditivo, ¿ok? Muchos niños pueden escuchar, pero hay una prueba que es la impedanciometría o la timpanometría, que te va a indicar si el niño pudiese tener una falla a nivel de procesamiento auditivo. Ya te voy a explicar qué significa esto. Puede ser que a nivel de oído medio, ¿ok?, Ujú. tenga líquido en el oído, tenga la tensión alta, a través de muchos otites frecuentes. ¿Y qué es lo que pasa? Son aquellos niños que reciben información, pero no les llega completo. Por ejemplo, dame la pelota, y son niños que te dicen, dame otra. Que no Ujú. les Y eso llega es la muy común. información. Sí, por eso te digo, entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? No, pero mi hijo escucha. Yo le digo, sí escucha, pero esto es una prueba específica que te puede indicar que pueda haber alguna irregularidad a nivel del oído medio. Y efectivamente, por lo general, no es siempre, ¿ok? Ujú. Siempre salen un poquito de fallas en esa prueba. Entonces, ¿qué es lo que el especialista, el foniatra, le manda un tratamiento, o el otorrino, un tratamiento específico a nivel farmacológico, y esa tensión del oído o ese líquido, dependiendo qué lesión pudiese tener, junto con las terapias, el niño va a mejorar mucho. Por eso a veces hay ciertas condiciones, obviamente, que te puede estar produciendo eso. Entonces, si el niño tiene esa condición, yo le digo a los papás, bueno, ve haciéndole los exámenes, le vas dando su tratamiento y comenzamos la terapia. Claro. Y pudiese ser en ese caso. La parte de audición es muy importante, porque yo le digo a los papás, el lenguaje, todo entra a nivel de audición. Ujú. Que para estar tranquilos vamos a descartar. Esa sería la primera condición para un trastorno del lenguaje, pero ¿cuáles serían otras condiciones, doctoras, que pueden Ok, generar un mira. trastorno? Realmente hay muchas condiciones, ¿ok? Ujú. Vamos a tratar de
Por lo menos las que no- básicas que las personas podamos aquí, como que brevemente la gente pueda entenderlas, pues. Ok, fíjate una cosita. ¿Qué condiciones se puede relacionar con la falta de lenguaje? Mira, deficiencias intelectuales, ¿ok? Los trastornos del espectro autista, deficiencias auditivas, como ya te la nombré. Pueden haber lesiones o tumores cerebrales presentes, los accidentes cerebrovasculares, incluso la demencia. También el entorno o el ambiente, si el niño no es estimulado, también puede producir o puede estar acondicionado para que pueda presentar ese trastorno o retardo tanto del habla como del lenguaje. Ahí me quedo, doctora, cuando los niños son reprimidos, que los padres le gritan mucho y tienen miedo a hablar, ¿eso le puede afectar a la larga el lenguaje? Sí, efectivamente. Fíjate, por lo general la parte psicológica es muy importante. Es lo que pasa aquí, cuando el padre le reclama al niño o le exige que tiene que hablar bien y mucho más, sin conocer, digamos, el desarrollo del lenguaje y habla del niño, tú le vas a crear como un trauma al niño, ¿ok? Entonces pueden ser estos niños que puedan iniciar un mutismo selectivo. ¿Qué significa mutismo selectivo? Son niños que van a dejar de hablar, ¿ok? Y solamente van a hablar con las personas que ellos seleccionen. A mí me ha llegado la consulta que el niño no habla nada, pero de repente habla solamente con un primito o solamente habla con un amiguito. También son aquellos niños que se puede iniciar una, digamos, tartamudez. Claro. ¿Okay? Pero hay que tomar en cuenta lo que es la tartamudez, porque hay una tartamudez que es evolutiva, que se encuentra dentro del rango de los límites normales, porque son niños que como están comenzando a hablar, pues se le dificulta un poco lo que es la parte de organizar los pensamientos y expresarlo correctamente a nivel de su lenguaje. Pero puede ser que se establezca una tartamudez o disfluencia a causa, digamos, de esta exigencia de los padres. Claro. Marilia, estamos llegando, ya nos quedan pocos minutos, Sí. doctoras, al final del programa, pero queremos, como lo ofrecimos al principio, en la parte introductoria, Marilia y yo, con nuestro especialista, doctora, que usted le dé algunos tips a nuestros amigos que nos están escuchando, estas madres primerizas que de repente están observando o están viendo que su hijo reúne estas características. ¿Qué pueden hacer? Bueno, principalmente tienen que llevarlo a un especialista, ¿no? Eso sería lo principal. Quizás parte de esas terapias que mencionaba la Parte doctora de las Carolina, terapias. que hace cuando un niño presenta 2 años, que dice, vamos a esperar un tiempo de 6 meses y usted manda algunas guías para los padres. Exactamente. Bueno, mira, lo primero que tiene que hacer un papá, si tiene una angustia, es acceder al especialista. En este caso, como estamos hablando de lo que es la parte del lenguaje y habla, es ir al especialista de terapia del lenguaje, ¿ok? El especialista evaluará a los niños y le dará tips a los papás para que puedan trabajar en sus casas, ¿ok? Bueno, hay muchos ejercicios que tú puedas dar a los papás para que ellos se puedan guiar, ¿ok? Lo que es la parte de estimulación, puedes ir hablándole al niño mientras que lo bañas, mientras que le das comida, le vas diciendo los nombres de las cosas, ¿ok? ¿Y a partir través de qué edad, cuentos. doctora? Disculpe que la taje ahí, pero esto es importante. ¿A partir de qué edad hay que empezar a hacer estos ejercicios con los niños? No, mira, si vamos a hablar desde qué edad, desde que el bebé tiene aproximadamente, desde que es pequeño, tú tienes que estimular siempre a tu niño, siempre. Casi que desde la barriga. Bueno, sí, exactamente, desde la barriga. Pero el momento que nace, tú siempre tienes que estimularlo, así sea a través de sonidos, de canciones, de imitación con la lengua, con los labios, hacer sonidos extraños con la boca, ¿ok? Para que ellos puedan experimentar esa parte, Claro. para poderlos estimular, ¿ok? Porque si tú no lo estimulas, pues el niño que no es estimulado, obviamente va a tener un resultado que va a presentar fallas en su lenguaje y habla, porque recuerda que todo es estimulación. ¿Cómo uno logra el aprendizaje? A través de la imitación, ¿ok? Si tú no le das a un niño ese patrón de imitación o no lo estimula, obviamente el niño va a presentar problemas de lenguaje o bien sea del habla. ¿Ok? Así es. Así es, doctora. Yo la tengo que interrumpir porque ya hemos llegado al final del espacio. Marilia, tenemos que hacer otra parte de Esto este tiene una programa segunda porque parte. todavía nos queda mucho tema con la doctora sobre este tema, valga la redundancia, que es muy amplio, ¿no, doctora? Antes de despedir, sus redes sociales, punto de contacto.
Ok, te voy a dar los puntos de contacto porque todavía no me estoy iniciando mucho en las redes sociales como tal, pero mi número telefónico es 0424-296-9226. Me pueden llamar allí, 0424-296-9226, y yo con gusto los atenderé. También voy a dar otro número de contacto fijo, ¿ok? Que es el 550-5523. Este es un 0212. Buenísimo. Bueno, agradecidos con la doctora Carolina Cringe, terapeuta de lenguaje egresada del Instituto Venezolano del Lenguaje y miembro de la Unidad Psicológica Integral Doris Gicherman. Ella nos aclaró, o bueno, creo que Jackson nos dio toda esta referencia de lo que es lo del lenguaje y el habla, que es un tema complejo que vamos a hacer una segunda parte porque aún queda allí información. Sí, que básicamente destacar. nos dio la explicación lo que es el retraso y los trastornos del lenguaje, ¿no? Pero hay que profundizar más porque hay que ver qué son la situación del lenguaje ya cuando están en la edad preescolar, inclusive si lo trasladan cuando ya están en los liceos. Pero importante que nos quedamos con esos tips que nos dio a los padres de estar pendiente con los niños, y si ve a los 2 años que todavía el niño no pronuncia ninguna palabra, ir a un terapista de lenguaje. Bueno, a nosotros nos toca irnos ya, Marilia, del aire. Bueno, vámonos. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.